primera pregunta. ¿Cómo están con la cursada? La próxima sería el repaso. Es muy importante el repaso en las tres instancias. Es importante. En general no se va a tomar nada de lo que nos fue visto. Hoy continuamos con el programa tal cual, que es el núcleo de complejo de Edipo. Los textos obligatorios, sobre todo el primero, es la organización genital infantil, después toca el sepultamiento del complejo de Edipo y sobre la diferencia sexual anatómica. El programa, como yo les decía, este año fue modificado y estamos hablando de teóricos. Y hay un nudo también, que es complejo de Edipo, complejo de castración, que no sé si incluyeron alguna lectura en lo que a ustedes, en lo que compran impreso, de Osvaldo Delgado. Eso no. Porque sí, pusieron alguna lectura. Yo voy a ir a los ejes directo del programa y vamos a tratar en el día de hoy que quede articulado como lo clave. Empezamos a introducir que el complejo de Edipo, Freud se inspira en la obra Edipo Rey de Sófocles, o sea, una obra que podríamos decir tiene una vigencia de 25 siglos. Él tenía esta afinidad con la cultura griega, también desde el colegio secundario, y desde su padre, que era coleccionista de estatuillas. O sea, siempre, por eso pensaba y le aparecían los clásicos, porque los conocía, los había estudiado. Y algo que se sostiene y tiene cierta vigencia después de 25 siglos, él piensa que tiene que haber algo constitutivo, pero ¿en qué conjunto? Porque no es el conjunto universal de todos los mortales, es el conjunto universal de la neurosis. Él dice que es un sujeto neurótico, un sujeto que atraviesa el complejo de Edipo. Y ahí lo define como el complejo nuclear de la neurosis, lo que divide aguas, ¿no? Si atravesaste el complejo de Edipo, aparece, es lo que daría la posición en la neurosis, para empezar. Están los tres textos que les dije, están en el tomo 19, que va entre el 23 y el 25, en general son de 1923. Es el antecedente de esto, que no nos vamos a meter hoy, pero que él viene pensándolo desde 1905 con 3 ensayos para una teoría sexual. Sí, uno dice complejo, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza? ¿No? ¿Algo complicado? Sí, bueno, complejo, complicado. Sí. Lo que pasa es que complicado es un juicio de valor sobre complejo. ¿No? Que decir que algo es complicado es hacer un juicio de valor sobre algo. Un complejo hay que pensarlo como con varios elementos, que es lo que ustedes tendrían que definir cada uno de los elementos en el parcial. Si tienen que hablar de un complejo, tienen que definir varios elementos. Como un complejo habitacional, no es un edificio solamente. Yo lo asocio con algo como con el reflejo. Tiene que ver con muchos elementos y una relación entre los elementos. Muchos elementos relacionados. Complejo de Edipo. Es clave, es clave en la teoría, es clave en la cruzada. Vamos a poner acá. Complejo. Es
interesante complejo de Edipo y vamos a empezar con la organización genital infantil. ...1923. Bueno, ¿cuáles son los elementos del complejo de Edipo? Freud va a decir, y lo digo genérico, niño o niña, madre, que es un lugar, ¿no? Padre, y el falo como un operador simbólico, que ahora lo vamos a definir bien. El falo es clave porque es según cómo opera cómo se opera con el falo para cada uno, es la posición en la salida del complejo de Edipo. Hay una simetría absoluta entre el niño y la niña, absoluta. Esto sépanlo, ahora lo voy a escribir. Otra cosa, tienen que pensar también en otro interjuego, que es complejo de Edipo, complejo de castración. Les digo algo rápido. Ustedes se podrán preguntar por qué lo toma genérico para el niño y la niña, si también los griegos escribieron sobre Electra, que era esta cuestión en la mujer. Dice, porque no importa, es el deseo consciente respecto del rival y cómo esto se va dando. Vamos a definir. O sea, este complejo estructura el psiquismo en la neurosis, el pasaje por este complejo, que se daría entre los 3 y los 5 años. Lo importante es que en general fue tomado sistemáticamente, porque mucho no se puede inventar sobre esto, y en general en este tema se va al núcleo, a lo clásico, porque además es un tema que va generando polémicas, ¿no? Por eso es importante que ustedes sitúen qué dice Freud de esto, ¿no? Y después, si quieren, discutimos. Hoy también podemos. Pero bueno, vamos a situar la diferencia entre la niña y el niño. ¿Por qué? Porque Freud plantea una simetría. ¿Qué dice? No, así no. Está más libre. Uy, gracias, qué buena idea. Muchas gracias. Sí. O sea, si ustedes tuviesen que empezar a hablar, tienen que decir que para Freud el ingreso y la salida en el niño y la niña son absolutamente diferentes. Hay algo que se va a llamar preedípico, que es cómo se juega, cómo se juega para cada uno el interjuego complejo de Edipo, complejo de castración. ¿Vieron algo del complejo de castración? Porque yo digo eso y suena horrible. Queda claro que el complejo de castración es un proceso, no es un hecho. Sobre todo para la niña. Para el varón, para el niño, y esto lo dice en sobre la diferencia sexual anatómica, la mirada y la conclusión se dan casi como un hecho más que como un proceso. La niña va abandonando poco a poco esta cuestión, el complejo de Edipo, decir Freud. Y lo preedípico entonces es cómo se juega el complejo de Edipo y el complejo de castración. Se los digo rápido, después lo vamos a notar, que el varón sale del complejo de Edipo por el complejo de castración y la niña ingresa en el complejo de Edipo por el complejo de castración. O sea, lo preedípico es la castración. ¿Cómo se juega esta cuestión? Y tendría que explicarlo. Hay una frase polémica que
que Freud dice, no tendría por qué meterme en estos jardines, pero que él dice la anatomía es el destino, pero en verdad es en lo preedípico, porque según alguien se ponga en un lado del tener o no tener, va a vivir diferente el ingreso al complejo de Edipo o la salida abrupta, como hace el niño. Hasta ahora es una introducción, no se preocupen. Freud ¿queda claro lo que es complejo de castración y que es un proceso? Freud usa una palabra que es desmentida. Desmentida, si lo tuviésemos que traducir, es cuando uno lo sabe, pero aún así sostiene como si no pasara. Y Freud cuenta cómo esto se va viendo por lo que escucha en la clínica con los adultos, que en este proceso, hasta llegar a la falta de pene en la niña, que esto no se parte de entrada, ni para la niña ni para el varón, que llega a esta conclusión porque escucha orinar y hay otro sonido cuando se orina. La niña, dice Freud, sostiene en principio que tiene pequeño y le va a crecer. Esto es lo que dice. Y el varón sostiene que todos tienen hasta que empieza a ver la diferencia, que la diferencia también, como habíamos situado, que el juicio de atribución es previo al juicio de existencia, que algo existe o no existe por los atributos que le ponemos, esto se va desmintiendo. Y esto de la mirada, de las distintas percepciones. Y lo que es importante que se empieza a pensar que no todo el conjunto de las mujeres no tienen pene, sino que hay algunas que sí y otras que no. Hasta, y acá se juega el complejo de castración, que ve en el otro primordial, que es la madre, que no tiene pene. Cuando sitúa que la madre no tiene, la que ocupa esa función no tiene pene, ahí se juega el complejo de castración, para ambos. Bueno, ¿Para la mujer también? Para la mujer también, es muy ¿No buena. cuando ve que ella misma no lo tiene? No, porque Ya uno cree que puede no ser, claro, puede ser que es una injuria, que uno no tiene. De hecho, cuando uno escucha, sobre todo la clínica de la histeria, que es muy diferente histeria que mujer, por favor, pero es el sostener que uno no tiene porque tuvo mala suerte, lo que fuere, y que el que tiene es el otro, y mucho más la otra. ¿No? Esto de la otra es la que tiene lo que yo no tengo, es esta cuestión de sostener que el tener se juega en otro. Y retengan el verbo tener, porque ahora vamos a ver el pasaje del verbo ser al tener y cómo esto se juega. Bueno, el primer objeto de amor. Exacto. Y lo pongo así porque es la madre para los dos. Sí. Esto es lo único que es para todos. ¿Y qué es una madre? El primer objeto de amor. Quien ocupa el primer objeto de amor es una madre, ¿no? ¿Qué quiere decir amar? Que alguien es diferente al otro y por eso mismo, porque se lo ama, tiene valor en sí mismo, ¿no? Que hay una diferencia entre uno y otro, que otro no puede ocupar ese lugar. Fíjense cómo se aparta de la biología esto, ¿no? Es sobreestimar el objeto, que quede como único en ese terreno. Bueno, entonces, el primer objeto, acá estamos en lo predípico, ¿no? El primer objeto de amor para ambos es la madre. ¿Cómo se va a jugar esto?
Y todo esto que les digo está en la organización genital infantil. Vayamos a la línea, que es mucho más larga, mucho más complejo. Para no decir complicado, porque ahí arriba juicio de valor. El primer objeto de amor es la madre. Cuando la niña se topa con el complejo de castración, que es lo que acabamos de explicar, ustedes tendrían que explicar esto, ¿eh? ¿Qué entiende Freud por complejo de castración? ¿Por qué el complejo de castración en la madre? Si quieren después leemos algún párrafo para que lo sitúen, pero básicamente es lo que les dije. Y si van a los textos, se infiere rápido. Cuando sitúa que la madre no tiene, ¿y qué pasa si alguien no tiene? No puede dar. Ese es el problema. Si la madre no tiene, no le puede dar. Entonces se produce un cambio de objeto, ¿no? Ingresa al Edipo y se produce, o sea, por el complejo de castración, ingresa al Edipo. ¿Y qué se produce? Un cambio de objeto. ¿De qué a qué? De la madre al padre, ¿no? Acá tendrían que poner, hay un cambio de objeto que es de la madre, que era ese primer objeto de amor, al padre. Sí. Decime. No entendí bien, o sea, la castración no, por así decirlo, no aporta complejo de Edipo. En el varón. Ah. En el varón. Por eso tengan presente esa simetría. En la niña lo produce. En la niña produce el ingreso. Lo preedípico sería el primer objeto de amor, que es la madre, va a decir Freud, el complejo de Edipo, porque es una de las frases, ¿no? ¿Por qué se va al fundamento? Va a decir por sucesivas desilusiones, en lugar de la desilusión. ¿Qué es la desilusión? Esperar que otro te dé y que no te da. Pero el problema es que se piensa que el otro no te da porque no tiene. Y entonces se produce ese cambio de objeto de la madre y del padre. ¿Para qué? Para que alguien que tiene, que en verdad se le supone algo fálico, y hay una diferencia entre pene y falo, ahora lo vamos a ver, le va a permitir lo que se llama realizar una ecuación simbólica. ¿Cuál es la ecuación simbólica? Es que con eso que no tengo puedo obtener otras cosas. Esa sería una ecuación. Si el otro tiene, me va a dar. Pero la castración es por premisa, porque se ingresa al Edipo por situar que si la madre no tiene, ella tampoco, pero de la madre no va a venir. Y Freud dice también por eso, y usa la palabra resentimiento, que es una palabra fuerte, que suelen tener las niñas con las madres en algún momento, sobre todo con las madres. ¿Qué pasa además del cambio de objeto? Freud va a hablar de otro tema que es el cambio de zona. Esto que implica un cambio, una sustitución, pero no es una pérdida absoluta. Él va a decir, se va a cambiar de zona erógena y se va a pasar del clítoris a la vagina. Va a pasar la satisfacción de uno al otro. Esto, bueno, además con el avance, yo no me voy a meter en ese jardín, ustedes digan lo que dice Freud en el examen y después lo discutimos. Dice, sí, claro. ¿Queda claro hasta ahí? Decime, ¿qué no te queda claro? Decime. Lo último que dijiste de la zona erógena,
vos tenés que situar, ¿qué dice Freud en la organización genital infantil? Hay muchísimos más textos, está La feminidad de 1933, veníamos de 3 ensayos, dice que cuando ingres al complejo de Edipo se produce también un cambio de zona erógena, que es del clítoris a la vagina. Freud también busca una explicación, por ejemplo, para las niñas que crecen sin papá, por ejemplo. Lo que pasa es que tenés que pensar en funciones. Había muchas niñas que crecían sin papá por las guerras, por lo que sea, y ahora también. Pero después se va a decir que en verdad, ¿qué es la función paterna? Es un límite a la satisfacción materna de ¿qué? De lo que prohíbe los mandamientos, de reintegrar el producto. ¿Qué querría la madre cuando tiene un hijo y queda falicizado? Es el falo de la madre. Reintegrar el producto en algún punto, que haya una completud. Hay un tiempo donde el niño o niña viene al lugar de la que completa la madre en algún punto. No estamos hablando solo de la biología, sino desde el deseo, porque en la biología puede pasar que una mujer no quiera tener un hijo para nada, ni lo sitúa en lugar de hijo, bueno, todo eso. Y en general, la función paterna la tenés que pensar como el límite que tiene esa madre, que, qué sé yo, es el que corta, la ley, el que corta, no vas a gozar con tu hijo, ¿no? La prohibición del incesto ahí. De todos modos, no es lo mismo donde se encarna esa función, si es en el abuelo, en la madre, en lo que sea. Pero son funciones. Miren, yo me acuerdo que lo aprendí trabajando. Hay otras culturas, en algunas culturas, no tan lejanas, la que cumple esa función claramente es la abuela. Cumple la función la abuela y la madre se va a trabajar, incluso se va a otro país o a otra provincia. Y queda claro que ella la crió la abuela y que ella como abuela va a criar a su nieto si lo tuviera. Entonces no abandona porque está armado así. Entonces que alguien intervenga desde afuera, desde otro contexto histórico, por eso es importante el contexto, y diga, lo abandonó la madre y lo crió la abuela. No, en esa comunidad se entiende así, ¿no? Yo me acuerdo en el Borda, que era muy común en Bolivia, y yo calculo que en el norte, y por ahí entre nosotros también, que hay algunas situaciones donde esa se va a encarnar en la madre. Pero ¿qué es el padre? ¿Qué pasa si el padre se murió? Puede tener mucho más peso, puede quedar idealizado para siempre en esa madre, eso, ¿no? El padre entra en el discurso de la madre. Le voy a contar a tu papá, preguntarle a tu papá, ¿qué dice tu papá? Y después ves las marcas en los chicos. Si son como el padre o son lo contrario del padre, porque está la marca del padre. Decime. Consulta, en el caso de que el rol materno lo ocupe un hombre y la niña entra igual en el... Sí, porque tiene que ver con una construcción simbólica. Sí. Igual no es indiferente en quién lo ocupa, pero sí, ahí aparecen temas muy álgidos, que es lo que es legal en nuestro país, que es la adopción, el matrimonio igualitario, la adopción de poderes. Sí. ¿Pero cómo se daría el complejo de castración? Porque no es solo un hecho de mirada, está en el discurso, ¿no? Está en el discurso, y la castración va a quedar ubicada. Puede haber hombres, digamos, puede haber, yo te diría, los equivalentes fálicos, los equivalentes simbólicos fálicos son el dinero, el poder, qué sé yo. Y eso, Thatcher tenía más poder que, no sé, que el que ustedes quieran pensar. Lo fálico, por eso se habla de equivalentes simbólicos. Igual como juega la mirada en eso, habría que ver después en cada uno, pero habría que eso verlo. Decime. Por ejemplo, en un matrimonio homosexual, que una chica puede construir que uno de los parientes no tiene falo porque no tiene dinero, no tiene tal, no tiene igual,
¿Tiene alguna construcción que ella entiende por falo? Igual lo fálico, ¿qué es lo fálico? Es creer que lo que reluce es oro, para que ustedes lo entiendan. Y ahí va el desplazamiento. Si bien el pene, Freud lo sitúa como un órgano privilegiado para ocupar la falicización, y explica por qué. Explica por qué en todos estos textos. Yo les estoy hablando con todos los textos, porque si no, no puedo responder. Freud explica por qué el pene es un órgano privilegiado para ocupar el lugar fálico. Él dice por el cambio de forma. Es el único órgano que cambia de forma. Y esto llama la atención. Y entonces, ¿qué hace que cambie de forma? Que sitúa claramente el tener o no tener, ¿no? Se juega el tener o no tener. Y ahí vamos. Cuando se supone un niño o niña desea que no es lo mismo que querer tener un hijo. El deseo es otra cosa, ¿no? Es más complejo. No es el anhelo necesariamente. Ocupa un lugar de mucho brillo si viene en esa fórmula, en esa ecuación que ya vamos a ver las tres salidas en la mujer. Pero es necesario que caiga de ese lugar de ser el falo de la madre y que la madre pase de ser a tener un hijo, ¿no? Del ser la madre a tener un hijo. Por eso también a veces se complica para la mujer mismo el ser mujer con el tener un hijo, o el ser madre con el ser de mujer, porque queda muy anclada en el ser madre. Esto tiene que ir a ese lugar que lo sitúe en un lugar privilegiado y después caer de ese lugar, ¿no? Caer de ese lugar privilegiado y pasar de ser el falo de la madre a tener un falo. Y ahora vayamos a la definición de falo. ¿Qué es el falo? Anótenlo. Es un operador estructural. Según cómo se juegue en el interjuego de la madre con el niño, cómo se sitúe en este complejo, se va a dar la estructura. Y ahora vamos a situarlo. ¿Y de qué va a dar cuenta para Freud? De posiciones sexuadas. Según se caiga en un lado o en otro de la fórmula. No los quiero complicar. ¿No? ¿Cómo se va a definir también? Como un soporte universal. Es un operador simbólico. Piensen en el dólar. No es lo mismo un dólar que un peso argentino. ¿No? No es lo mismo, porque es un operador universal, ¿no? ¿Se entiende esto? O ciertas cuestiones hegemónicas que cada cultura va situando como hegemónico y después van cayendo. Pero en ese momento es un operador universal. El otro día Graciela Alfano, con 73 años, dice: yo tengo el poder de la belleza. Lo supone como un... No es que lo supone, ella se sitúa en ese lugar también, ¿no? Podés situarte o podés no situarte, también depende de las oposiciones, de las marcas de cada uno. Y para alguien el brillo fálico puede estar en el saber, en distintos lugares, en tener un auto, y digo tener a propósito. Es más, le sumo más arriba todavía, un auto de colección, que todos lo supongan como un valor. Un auto de colección es valioso, no es que me es cómodo porque me lleva al trabajo, ¿no? Esto tiene que tener cierto valor universal. ¿Esto cae? Sí, puede caer. Pueden caer. Los valores universales caen. Entonces, soporte universal. Es un operador de sustituciones. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si un niño
niño iría al lugar, iría porque puede no ir, al lugar de un objeto fálico, hay una sustitución, hay una equivalencia. O una carrera universitaria puede ser eso, o ganar dinero, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran, qué sé yo, para cada uno es diferente. Pertenecer a un club X. Y esto lo conoce el capitalismo, porque ¿qué hace? Restringe la entrada para que muchos quieran y pocos accedan. Y como el deseo ahí se ve como el deseo del otro, es más valioso. ¿Qué? Gobernar. Claro. Ahora, algo que nos excede a nuestra facultad, pero esos valores universales, la sociedad, el poder social los va situando. Si ustedes ven Netflix arma la idea de lo valioso, ¿no? Hay plata metida en eso, como decía Thatcher. Hay que colonizar el alma. O sea, por eso un análisis iría por los valores universales, iría por las marcas personales, ¿no? El rasgo de cada uno, ¿no? Los valores universales, porque además caen. Cuando yo era chica era un valor, o ciertas mujeres ciudadanas de clase media tenían que tener hijos. Y si no, ¿qué le falta? En el discurso de las generaciones anteriores es qué le pasó, y ahora casi es al revés. Uy, pobre, pobre, ¿qué le pasó? Bueno, ¿ven cómo esto va cambiando? Y si tenías uno, ¿por qué no tenías dos? ¿No? Esto iba cambiando. Profe, Decime. una pregunta, porque a mí como que me está costando un poco todo esto. Pero esperá que no hablé de las tres salidas, ¿eh? Ah, ok. Pero quiero saber, o sea, entiendo el concepto de falo, Sí. pero no entiendo de dónde viene. O sea, ¿viene de una marca que deja el padre o no sé? O sea, no sé por dónde ir. Ah, ¿Tiene que ver con el padre del falo? el falo tiene que ver con toda la articulación de este complejo, donde el padre es un elemento importante, que es el que pone la ley. La madre no. La madre también, pero La no madre sé. es muy importante, Sí. porque sería la que da lugar a la ley o no da lugar a la ley. Ok. En algún punto. Pero escuchen las tres salidas y ahora lo van a ver operando. ¿Cómo Freud llega a armar todo esto? Por lo que escucha en la clínica, ¿no? Por lo que va escuchando. Las tres salidas, una va a decir, entre comillas, la salida normal o normativa normal, que es cuando una niña se sitúa en falta, pero sitúa el falo como causa. O sea, no se queda identificada con la falta. Él va a decir, va a poder hacer una ecuación simbólica, que es, por ejemplo, el falo como representación del pene que no se tiene, puede hacer ecuaciones simbólicas. Por ejemplo, un niño, tener un niño. No tiene falo, pero si pone al falo como causa, la falta como causa, puede tener, ¿no? Y de esto se trata en un análisis, de poner la falta como causa, no de completar. No hay complementariedad, no hay media naranja. El paraíso está perdido para este autor. No hay encuentro en el paraíso. El paraíso está perdido. ¿Se entiende esto? Que si una de las salidas es no quedar identificada la falta y poder, desde el lugar de la falta, tener lo que tenés. Por ejemplo, qué sé yo, vivís en tal lugar, bueno, ¿qué se puede hacer en ese lugar? O estás en Buenos Aires, estudiás psicología. Es esto de hacer... esto que dice hacer con lo que se tiene, en verdad es hacer con lo que no se tiene, no quedarse identificado con la falta, que sería otra posición. La segunda posición, Freud la llama inhibición o neurosis. Estamos hablando de la niña, ¿no? O neurosis. Ahí dice, ¿niño o niña? Lo que vos quieras, dice niño porque se usaba el genérico.
No me vengan con las niñeces porque no me hagan lío. Tienen que aprobar el parcial, después hacen lo que quieran. Después ¿Salida del complejo de Edipo de ¿Qué? ¿Salida del complejo de Edipo? de Edipo. Otra cosa que dice Freud, el complejo de Edipo en la niña, en la mujer, se abandona poco a poco. Y esto es textual de Freud, ¿no? Se abandona poco a poco esta relación con el padre dador. Fíjense también esto de que hay un otro dador, ¿no? Un otro que permite hacer esa ecuación. Eso en la primera salida. En la segunda es inhibición o neurosis. ¿Qué quiere decir esto? Es identificarse con la falta. La identificación con la falta. No poner a la falta como causa. ¿Me siguen con esto? Por ejemplo, Como más victimizados. quedarse fijada en eso. Quedarse fijada. Tipo, ¿qué les puedo decir? Supongan una época muy complicada para las mujeres, que casi fueron todas hasta la década del 60, que empezó a cambiar. Decir, bueno, no me permiten estudiar, no estudio, no hago, mi mamá no quería, mi papá no quiso. Esto de identificarse a que no. Que tiene un costo altísimo y no identificarse tiene otro costo altísimo. O sea, uno elige entre distintos costos. Pero poner lo que uno no tiene como causa. No tengo esto, puedo tener aquello otro, no sé. ¿Qué pasa? Esto la sociedad lo pesca mucho porque arma toda la cuestión de consumo con la promesa de que vas a tener lo que te falta. Vas a tener la juventud que perdiste, en el caso de algunas de nosotras, ¿no? Vas a tener lo que perdiste, vas a tener lo que no tenés. No es por ahí, no es por ahí, no tiene límite eso. Y la tercera, Freud lo va a llamar que el complejo de masculinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es quedar identificada con el otro que tiene. Identificarse con el otro que tiene. Miren que, a ver si les puedo... Les leo. Todo esto además está articulado con lecturas freudianas 2, ¿no? Edipo-castración son 3 clases. Les leo. En inhibición o neurosis, complejo de masculinidad y la normal, que es la equivalencia simbólica pene-niño. Lo lean como la posibilidad de hacer equivalencias, no quedarse fijada a lo que no hay, ¿no? Tiene que ver también con... Está asociado lo masculino a lo activo y lo femenino a lo pasivo. Sí, eso para Freud es de 3 ensayos. Por eso no tiene que ver con ser varón o mujer, lo activo y lo pasivo. Ambos tienen distintas cosas. Después están las improntas sociales, por supuesto. Fíjense, esto que está bien situado en lecturas freudianas, que recuerden que el falo no es el pene, ¿no? Fíjense que en ciertas impotencias queda el falo corrido del lugar de... que el pene queda corrido del lugar de falo, no pasa por ahí. Sino sobre él, sobre el pene, se apoya una dimensión simbólica, lo que les decía recién, que marca presencia y ausencia de ese órgano, porque puede cambiar de tamaño. Después, ¿por qué el falo es simbólico? Porque en lo real de la biología a la mujer no le falta nada, pero se arma que hay una presencia en el lado varón y una ausencia en el lado mujer, no que hay otra cosa, ¿no?
Y ustedes se pueden preguntar, ¿podría haber sido de otra manera? Sí, pero esto es como aparece en el discurso. Por eso es fálico castrado, tener, no tener, se empieza a jugar en eso. Pero el no tener no hay ningún problema. Si no se tiene, o sea, ¿por qué? Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver del lado del niño la angustia de castración. Cuando uno tiene, puede perder. La mujer estaría castrada por premisa, entonces no tiene esa angustia de castración. ¿Qué va a decir Freud? Que hay un impas que se llama envidia del pene. Esta posición es equivalente en el varón a la angustia de castración, que la pongo acá. Ahora, en estas tres salidas, en la posibilidad de hacer algo con la falta no habría ninguna envidia. No estaría la posición de envidia del pene, que es sobrevalorar lo del otro. Sobrevalorar al decime. Perdón, no entendí la segunda salida. La disminución Sí. es quedarse identificada con la falta. Yo, en lo que sea, yo no tengo, no puedo, no voy a poder, el otro sí. Es esto de quedar anclada. Un pesimismo. Bueno, Fijeza en eso. Yo, A ver si Fijación con la falta. ¿Cómo? Fijación con la falta. Sí, identificado a lo que no se tiene, ¿no? Hay delirios respecto de eso, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, uno puede decir, porque no nací en tal país no puedo acceder a tal cosa. Eso es identificarse con la falta, ¿no? ¿Dónde nací? ¿Qué puedo hacer? ¿Hago con eso que puedo? ¿Cuáles son mis posibilidades? Es hacer con lo que se puede. Eso implica que no es resignación tampoco, pero la inhibición es quedar identificado a situaciones ideales que no se van a dar nunca. Decime. ¿De qué depende? Uy, esa pregunta yo no sé si se sabe, porque vos te encontrás en la clínica con lo que ya pasó. Bueno, Freud no sitúa un origen único. Él habla de series complementarias. Dice que hay cosas que uno trae, eso está en la conferencia 23, ¿no? Claro, él dice, no podés pensar, supone, la madre le dijo a esa niña, pobrecita, no va a poder hacer nada, y quedó como pobrecita fijada. No, podría producirse lo contrario. Él dice, ¿no? Las series complementarias tiene que ver con el contexto social, con una respuesta propia de cada uno, que no sabes por qué a alguien lo destroza y al otro no, más lo familiar, ¿no? Es una ecuación de varios términos. ¿Por qué algo pasa? Lo que pasa es que en el análisis te encontrás con lo que ya pasó, ¿no? Tampoco hay prevención como se usaba en la psicología. Si un niño vive criticado, aprende a condenar. Hay pibes y pibas que tuvieron vidas de terror y armaron otra cosa. Otros con muy poco quedaron en un resentimiento absoluto. Qué sé yo. Igual hay algo de cambio de discurso. Les doy un ejemplo. Qué sé yo, vos te caías cuando eras chiquito o chiquita en el siglo, qué sé yo, en los 80, 70, 80, te decían no pasó nada. ¿Qué quiere decir no pasó nada? Era una metáfora. No era que el otro no te veía, que hacen como que no. Es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Que se sigue igual. Te caes y seguís igual. No pasó nada, quiere decir así. Andá a decirle a un niñito que se cae delante de la madre no pasó nada. Te mata. No, ahora te mata. ¿Cómo que no pasó nada? Pasó y elaborá lo que te pasó. Es que se sigue con las propias marcas, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé.
había como una cuestión de seguir con lo que sea. Pasó la guerra, pasó la guerra. Ustedes ven cualquier película de los 60 y aparece el tema de las hambrunas de la guerra, de hacer como se puede. Eso. Vamos a ver qué genera esta cuestión. No digo que el otro estaba bien, sin juicio de valor, pero eran otras marcas, ¿no? Decime. Profe, a mí no me quedó tan claro lo del complejo de masculinidad, que decía que, bueno, creo que era identificada con lo que el otro tiene. No sé si eso va relacionado directamente con lo de la envidia del pene. Esa sería una posición que Freud sitúa en la envidia del pene. Yo les cuento, desde hace unos años, creo que no solo a mí, a todos los docentes de la cátedra nos cuesta mucho esto. Es más, hace 2 años lo sacaron directamente. Sí, es quedarse fijada. Pero envidia del pene es suponer que el otro tiene el falo y que a uno le falta. También la envidia para Klein, la que trabaja como concepto, la envidia, no Freud, es Klein. Para Klein la envidia es un concepto que existe, y ahora vamos a dar ejemplos, y ella dice, la envidia además es destructiva, no es que se envidia lo que el otro quiere, se quiere destruir lo que el otro tiene. Hay chicas que le tiran ácido en la cara, ¿vieron que pasan esas cosas? Decime. Creo que la profesora de práctico, como que daba el ejemplo, hablaba un poco de la envidia del pene, era el ejemplo de envidiosa. Está muy buena la serie Envidiosa para eso. Que ella hablaba de la envidia del pene porque, o sea, como que ella creía que todas las otras amigas tenían lo que ella finalmente Pero quería. situemos que esa posición es neurótica, tiene que ver con la histeria, no con las mujeres. Y Freud lo dice, podés caer en ese... ¿Y dónde se pesca? ¿Dónde se pesca la falta de alguien? En el exceso, ¿no? En el exceso de taparlo, en el exceso de algo. Decime. Sí, o sea, estas 3 salidas son dentro de la neurosis. De todo es dentro de la neurosis, porque es el complejo nuclear de la neurosis. Si no pasas el Edipo... Pero ¿y las 3 salidas se distinguen, o sea, se relacionan en algo con los 3 tipos clínicos y el armado de síntomas, la elección de objeto, o no tienen nada que ver? Y no, se relaciona, pero habría que ver en cada caso, porque vos podés tener un síntoma en otra cosa sin estar, sin una posición de inhibición. Ahora, si cualquiera se sincera, inhibiciones tuvimos todos a lo largo. El punto es no quedar fijado, no quedar fijado. En eso. Y cualquier inhibición, su partener es la idealización. Si vos pensás que en un examen tenés que sacarte 10 y que no sé qué, puede producir una inhibición. Si vos decís, yo hago lo que pude con lo que tengo y qué sé yo, y después veo el problema del otro, ¿no? El punto no es, porque todos tuvimos inhibiciones con alguna cuestión, ni que pensar si vamos a la niñez o adolescencia, pero el punto es no quedar fijado. Lo patológico, lo sufriente es fijación, es por la fijación. Si vos sufrís un día por algo, no es un síntoma, el síntoma es fijación del sufrimiento, es sufrimiento más repetición, ¿no? Y Freud sitúa eso, la inhibición como la salida neurótica, que sería la fijeza en que no solo no se tiene, sino que el que tiene es el otro. Y aparece el condicional imposible, ¿no? ¿Dónde se lee? Donde si yo hubiera no sé qué, si hubiera nacido... que esto me dice mi hija, si yo hubiera nacido no sé qué, tendría un departamento porque ahorraba en dólares en los 90, no sé qué. Bueno, el si hubiera, habría, esa lógica discursiva habla es un condicional imposible. Ah, sí, hasta eso me reclaman. No, pero de donde nacía venía acá a comprar, o sea, terminaba acá. No, de la época está hablando. De la época. En otro tiempo. Mi viejo me decía lo mismo al revés. Vos no sabés los profesores que había antes del 66, de la noche.
¿no? Esto de suponer lo bueno siempre en otro tiempo, que es medio delirante. Porque, ¿qué tomas del otro tiempo? La Segunda Guerra Mundial, las mujeres adentro de la cocina, qué sé yo, un poco en el siglo XIX, tenía que ser en el siglo XX. O ahora que dicen que se perdió el respeto, que antes había respeto. Es verdad que la autoridad tenía otro lugar, ahora nadie sabe. Que era el respeto, igual, sí, a ese sí. lugar. ¿no? Ahí habría que deslindar respeto de sometimiento y qué pasa con eso. Pero queda claro el lugar de la mujer, las tres salidas, vamos al niño, que es mucho más sencillo. Decime. Yo quiero aclarar una cosa. Otra, la única salida normal sería la primera. La que podés, igual yo puse primera, segunda, tercera, pero no importa. Es la que podés ecuacionar con el falo, con lo que no hay. Pero hago otra. Claro. Las otras dos tienen una fijeza, entonces esas dos serían patológicas. Sí, pero no te metas en eso. Vos hablás de las tres respecto al falo. Siempre cómo se juega esto. Algo importante, hablaron de la serie envidiosa. Bueno, ahí está exacerbado eso. Lo de la amiga y la culpa por eso, y no poder salir de situar, que tiene un componente más, esto de que algo es deseable si lo desea el otro, ¿no? Cuando uno advierte esto, si te gusta alguien, no se lo contás a nadie, porque se van a adelantar. Y que después se termina descubriendo que en realidad no era realmente deseable. Tal cual, porque se va marcando por lo que le dice la otra. Es la lógica capitalista, que te arma la moda. Sí, pero te arma la moda. ¿Qué? Con la cajita que ella veía cuando comía sola con la hermana, de los cereales de la familia feliz. Sí, tal cual. Bueno, para el psicoanálisis no hay familia feliz, en el punto de la falta siempre está, como que uno, y con el trabajo, no digo que no caigas en algún momento, te das cuenta que lo que reluce no es oro, ni el oro. El oro tenía un valor en otro tiempo cuando podías transportar valores con el oro viajando, que ahora que haces una transferencia y el oro te lo roba, ¿no? O sea, todo va cambiando en esta cuestión. Vayamos al... ¿Queda claro estas tres? Lo de la serie envidiosa es muy interesante y pegó mucho esa serie. Igual, sí. Igual convengamos que no todas las mujeres, hay mujeres muy jugadas con su deseo desde siempre. No, bueno, es un brazo. Sí, sí. Esto no es por limitación de los ideales de la otra, de lo que el otro marca, porque además eso cae y dura poco. En el niño, primer objeto de amor, ya dijimos que es la madre, y que es la madre, el primer objeto de amor, eso no cambia. ¿Qué pasa? Cuando el niño ve la castración en la madre, sale del Edipo, acá ingresa al Edipo. ¿No? Antes de continuar, Decime. me quedó una duda del anterior. Decime. Si se da una salida inhibida, o sea, en el narciso, el complejo de masculinidad, ¿eso se puede justificar después en un análisis? Sí, y en la vida misma. Claro, se va. Sí, hay cosas que te van enseñando. Yo me acuerdo cuando cae el muro de Berlín en el 89, muchos quedan muy impactados y empiezan a descreer de lo que creían y qué sé yo. Y así te puede pasar. Hay acontecimientos que te resignifican la vida. Claro. Puede ser la pérdida de alguien, qué sé yo. Sí. Bueno, por el complejo de castración. Por favor, de esto no se equivoquen, porque esto es tan clave en esta parte del programa para el segundo parcial, que si alguien confunde cuando se ingresa y cuando se ingresa el Edipo en el niño y en la niña, predisponen para leer muy mal el examen. Así que en esto no se equivoquen, ¿no? Y entiendan la lógica, así lo explican bien, que cuando el niño sitúa el complejo de castración, que es la castración en la madre, sale del complejo de Edipo.
¿Por qué? Porque está la angustia de castración y esa salida es abrupta. Sale del complejo de Edipo. ¿Qué va a decir Freud? Es entre los 3 y los 6 años. Sale para preservar su órgano. ¿Por qué? Porque si el otro está castrado, él puede perder. Y la angustia de castración, jerárquicamente, no es poca cosa. La angustia es poder perder lo que se tiene. Es la angustia del propietario. La diferencia de la niña es el anhelo y él es la angustia de la pérdida. Claro, y es en un hecho. En la mujer hay 3 salidas, es mucho más complejo, por eso empecé por la niña. Esperen a ver si les... Les voy a leer algo respecto del falo y la castración. Esto, lean después esos textos con esta línea, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice Freud que se va al fundamento? Esto está en el programa, y que el fundamento es más que una represión. Primero, si uno habla de algo sepultado, no quiero dar metáforas que nos angustien, pero alguien que está sepultado en un cementerio, está sepultado, no es que no está. Está. El sepultamiento quiere decir que algo está sepultado. Y esta era una lectura de Osvaldo Delgado, que se vaya al fundamento, el complejo de Edipo, que cae por sucesivas desilusiones. Fíjense el papel de la desilusión en la constitución subjetiva también. Lo que pasa es que hay que sobrevivir a la desilusión, que para Freud es inherente a la ilusión. Si hay ilusión, va a haber desilusión. Nadie va a estar a la altura del lugar que ocupa. Por eso, en general, cuando uno está despierto, lo primero que decís es no me idealices, porque sabés que de ahí te caes rápido, muy rápido. Es fácil encontrarle la falta a alguien. ¿Cuánto te lleva? 15 segundos. Y más para la estructura histérica. Porque, bueno, no importa, porque otro día se lo... Pero eso no lo invento yo, ahí va. La posición de falo, entonces, escuchen, se articula con la cuestión de la castración. Falo-castración es una articulación, ¿no? Queda claro eso, cómo está esta en el juego. Entonces, ¿qué es la castración? ¿Qué es la neurosis misma en esta línea? Es, no quiero saber de la castración en quién, en el otro materno, tiene destinatario. No quiero saber que la madre está castrada. La pérdida, ¿por qué? Porque el otro está castrado, yo pierdo la posición de falo respecto a ese otro. ¿Y qué pasa? Se conmueve el resarcimiento narcisista. Freud habla, esto no está ni en el programa, pero los va a ayudar a entender algo que él dice, la novela familiar del neurótico. Él empieza a escuchar que muchos se suponían que venían de familias nobles, pero que las había adoptado los padres de cualquiera de nosotros. Él decía, ¿por qué? Porque hay como un resarcimiento narcisista, ¿no? La cuestión noble. Y hay también algo sacrificial de emular al otro que se supone que tiene, que no sabemos que tiene, porque después cuando escuchás la vida de la realeza europea decís qué suerte que nací en el barrio que nací. Son vidas terribles, no tienen poder de elección, son vidas muy duras. Por ahí la que zafa es la reina de Holanda, pero no Máxima, la vieja Beatriz. Máxima todavía faltan unas décadas para ver cómo es. Esto de emular ese origen noble. Sí.
Nunca va a ser reina. Sí. Y la reina consort. No, y la satisfacción también en la degradación del otro, porque si se degrada al otro, eso genera una pacificación, ¿no? Si a la reina Máxima, que además nació acá con nosotros, la situamos como plebeya, tranquiliza eso, que es cuando te dicen, es linda pero es tonta. Tranquilidad, hay tranquilidad. Un analista decía, me acuerdo, que cuando no se puede ubicar, sobre todo en la mujer, la falta parece como un monstruo. Por eso esta cosa de degradación. Porque si no parece como, si es joven, linda, inteligente, o sea, asusta, aparece como un monstruo. Sí. Bueno, entonces, la pérdida de esa posición de falo comanda el intento de resarcimiento narcisístico. El análisis no va por ningún resarcimiento narcisístico. ¿Qué es el resarcimiento narcisístico? Sería sentir que perdés una corona que nunca tuviste. Porque es así, ¿no? Con His Majesty the Baby. Es el intento de recobrar esa posición que se ordena en la vía del yo ideal, ¿no? Recuerden también que con la primera experiencia de satisfacción se marca que el todo está perdido, que va a haber algo añorante al que nunca vamos a arribar, seamos lo que seamos, en el tiempo que sea. No quiero saber que la madre está castrada, complejo de castración, lo tienen que explicar en el parcial. Constituye la neurosis, es el núcleo mismo de la neurosis y es el interjuego con el complejo de Edipo. Se ingresa al complejo de Edipo por el complejo de castración, en el caso de la mujer se sale del complejo de Edipo por el complejo de castración. Primero Edipo, después castración, se sale de ahí. Fíjense que para el niño el objeto de amor siempre es el mismo, es la madre. La niña tiene un montón de vericuetos en esta lógica freudiana. Cambia del padre a la madre, de un objeto al otro. Tiene como otra ductilidad, le pasan más cosas en ese punto. Respecto de esto, ahí vamos. Vayamos a lo predípico porque les pueden decir la fase predípica. El primer objeto de amor, ya dijimos, es la madre. ¿Y esto qué nombra? La fase predípica para ambos. Fundamentalmente en la teoría y en la clínica de las mujeres su vínculo es con la madre. Hasta tal punto, esto no lo digo porque pasó tan de moda, pero lo digo. Freud llega a decir que los primeros matrimonios que hacen las mujeres están demasiado investidos del lazo con el otro materno y en general los segundos son más felices. ¿En qué época lo dice esto? En la época victoriana, donde la sexualidad quedaba dentro del matrimonio y en general, porque no siempre, porque el matrimonio tampoco es de toda la historia de la humanidad, es desde que se heredan tierras, tiene que ver con la burguesía y con la herencia. En general, Freud va a hablar en un texto que ustedes no tienen obligatorio, pero si quieren lo pueden leer, El tabú de la virginidad, que en el primer acto sexual donde se desvirga una mujer, queda clara la diferencia sexual anatómica. Entonces, Freud dice que hay después alguna cuestión ahí de cierta hostilidad con el mensajero del rey. Entonces, con el que denota esta diferencia sexual, porque hablando de filosofía no se ve la diferencia sexual, es cuerpo a cuerpo. Entonces, Freud habla de segundo matrimonio como segundas relaciones, ¿no? Piensen que hasta en los 60, con la píldora anticonceptiva, cuando se hablaba de relaciones sexuales, se hablaba de relaciones sexuales prematrimoniales, ¿no? Estaban direccionadas a un matrimonio que podía acontecer o no acontecer. Recién en los 80, me parece a mí, eso no tenía ningún lugar. En ciertas sociedades, por supuesto, no vayamos a provincias del norte ni nada, pero tiene que ver con esta lógica del cuerpo a cuerpo y de la diferencia sexual anatómica. Estamos hablando en la heterosexualidad, ¿no?
Dice, y también, la desligadura de la hija respecto a ese primer objeto materno se desliga porque si la madre está castrada entra al complejo de Edipo y tiene que hacer un cambio de objeto de la madre al padre. No se olviden de escribir todo esto, no es tanto, paso a paso. Y acá, aunque está abajo, tienen que poner la angustia de castración. Profe, si siempre es el objeto de amor es la madre, o sea, sale del todo del complejo de... Sale por la castración. Es algo importante que tomo a partir de la pregunta de Molina. Freud dice sí, sobre la diferencia sexual anatómica es un hecho y dice que la mirada en el varón interviene mucho más que en la mujer. Que esto se verifica en la clínica, al menos en mi clínica. Puede cambiar, que la mirada tiene otro lugar en el varón y en la mujer, incluso para el erotismo, para lo que fuere. Él dice, cuando ve que la madre está castrada, en ese hecho, es un hecho, sale del complejo de Edipo. ¿Y qué pasa? Va a la latencia. Acá parece que era lo que les decía. Acá tendrían que poner en la salida el periodo de latencia, que es resguardar ese órgano. ¿Qué es la lógica del coleccionista? La latencia, ahí bueno, aparece la escolarización. La latencia no en todos los casos es ausencia de masturbación, pero hay una cosa de cesa la actividad sexual, el placer de órgano, cesa la actividad sexual, al menos en parte, porque dice Freud, aparece la lógica del coleccionista. Si tenés un auto de colección lo usas poco, no lo sacás porque te lo rayan y te pones a llorar. Entonces, para resguardar el objeto preciado, lo resta del uso. ¿Esa es la salida Sí, del varón. Después en la adolescencia, ¿qué pasa? Hay una revisita por todo eso. Y acá hay un tema muy polémico que se los tiro, que es cuando se decide, porque se decide una hormonación o un cambio porque los genitales, la apariencia se puede cambiar, no la sensibilidad, en niños. Esto es un tema porque hay una revisita en la adolescencia, y se encuentran muchos colegas, yo no estoy trabajando con niños ahora sé bastante, pero se encuentran, me dijo que quiere ser nena y es varón, que algo que queda en el lenguaje se opere irreversiblemente en el cuerpo en un niño es un tema a discutir, sin mediatización. ¿Por qué? Porque uno puede experimentar con las palabras lo que quiera. Podés querer ser hada madrina, varón, envidiar al hermano que no sé qué, qué sé yo, meterte en la cucha del perro y dormir con el perro. Que haya algo irreversible jugado en eso es para cuestionar. Tengan presente que tomar pastillas anticonceptivas largamente es un factor de riesgo, ¿no? Todavía no tenemos las décadas por adelante para saber qué pasaría, qué pasa cardíacamente. Estos son temas de época, de este tiempo, ¿no? La tecnociencia y la medicina habilitan a cosas que hace 40 años no eran posibles. Eso. Es todo polémico, yo no tengo ninguna respuesta en esto. No, pero da para irlo pensando. Y Freud aclara esta cuestión de la relación madre-hija, donde está ese resentimiento, porque la madre no es que no le dio, sino no le va a poder dar, ¿no? O sea, ¿lo predípico solamente está en la mujer? Lo predípico fundamentalmente está claro, porque ingresa en el Edipo, lo predípico fundamentalmente está en la mujer, pero lo predípico es antes del complejo de Edipo. Y vos tenés que situar en el complejo de Edipo del varón, que por el complejo de castración sale del complejo de Edipo. Y ese complejo de Pero castración... la madre como primer objeto de amor es antes del interjuego Edipo-castración, que se da a la inversa en el varón y en la mujer. Esto queda claro, no hay ninguna duda y lo van a escribir así. Por favor.
Claro, dice niño o niña, no dice obsesivo glicémico. No. Después podés inferir, pero no te metas no se metan en lo que no les preguntan. ¿Por qué? Porque el masoquismo es primario. Pero nunca, no se responde lo que el otro no te pregunta jamás. Esa es marca de la... Si hay algo que tiene que aprender de la facultad es eso. Como los niños. Porque te metes en cosas, no. La pregunta bien, la encabezan, sitúan en qué texto Freud los dice, de qué época se trata, en qué momento lógico. Y los temas nuevos son complejo de Edipo, pulsión de muerte, ¿no? Como más allá del principio del placer, ya lo vamos, y narcisismo, que la próxima clase con el repaso las vamos a ver. A ver cómo venís, no traje el reloj, ¿cómo venís? Y 5. Esperen, decime. ¿Masoquismo por qué es primario? Porque es el sadismo puesto en nuestra propia contra, ¿no? No, eso es antes del 24. Antes, cuando Freud lo dice como vos decís, dice que el sadismo retorna al yo, el sadismo es primario y el masoquismo es secundario, hasta el 24, que es al año siguiente, después del parcial vamos a verlo. Claro, él dice nos constituye, que es fuerte de esta teoría, dice nos constituimos desde esto, queda claro que hay grados diferentes, ¿no? Decime. Perdón, igual en este segundo parcial sí entra el concepto de que el masoquismo es primario. ¿Vieron masoquismo en algún lado? Es que yo lo leí, ¿Lo vieron? Porque es un texto del 24 y es verdad que lo cambiaron. Antes los dábamos en teóricos. Sí. Si ponen masoquismo primario, hagan esta introducción. Freud en 1924, con el problema económico del masoquismo, cambia su teoría situando el masoquismo como primario. Y habla de 3 masoquismos. Masoquismo primario, u originario, femenino y moral. ¿No lo vieron eso? No se los van a tomar. En el programa no. Así más, lo mismo primario. Hasta el momento es así. Pero desde pegan a un niño, año 16, 19, Freud empieza a ver, les queda claro también pegan a un niño que lo pasaron a práctico, ¿no? Es un texto muy importante ese. Cualquier cosa, yo no después me preguntan. A ver, esperen un poco que... Otra cuestión que no creo que se manden con esta pregunta, pero otra cosa que deduce Freud del complejo de Edipo en la mujer, en la niña y en el niño, es que el superyo en la niña es más lábil. Es más lábil quiere decir menos consistente, más flexible. Que lo importante, el superyo es el heredero del complejo de Edipo para todos, que es la conciencia moral, es el heredero del complejo de Edipo, bueno, esto, ¿no? De la conciencia moral, la culpa, se articula con el masoquismo moral y toda esa cuestión. Y Freud dice, la mujer tiene un superyo más lábil. ¿Por qué? Les voy a leer un parrafito de otro texto que ni lo tienen, pero les va a ayudar a situarlo. Que es una pregunta, ¿no? Ahí va. Si el superyo se constituye sobre una herida narcisista y para escapar a la castración, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se sale del complejo de Edipo, el heredero del complejo de Edipo es el superyo. ¿Y por qué se sale del complejo de Edipo? Porque hay una herida narcisista, que el otro está castrado. Y esto tiene diferentes resonancias en la niña y en el varón. Escuchen, cuando la castración es castración realizada, ¿sobre qué se construye? ¿No? No es lo mismo un superyo construido sobre una amenaza de castración que puede acontecer, y esto genera angustia de castración, que cuando la castración se da por premisa. Si uno no tiene nada que perder, está más liviano. Esto se ve mucho, no solo en las mujeres y en los varones. Ustedes ven cuando alguien termina su carrera académica, que dice mucho más
porque no tiene para perder, no lo van a complicar en un concurso, ya está, ¿no? Que cuando tenés que hacer todo, qué sé yo, se ve. En un punto, los viejos que no están muy cascoteados, en general van más livianos, porque yo más o menos están, ¿no? ¿Vieron esta cosa de viejo impune? Claro, ya está, ya hay una cuestión. ¿Qué? Ya la vivieron. No, la evaluación del otro te importa menos. Te importa menos. Porque no se te juega nada. No vas a ingresar a ser CEO del Banco Mundial. Ya eso pasó. ¿Por qué? No es un alivio. ¿Sabes lo que es eso? Ay, no, mejor estudiar psicología. A pesar de todo. Bueno, sí. Bueno, lo comparaba. ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta que me confundió en algún momento. Decime. En el caso del niño, o de la persona con pene, cuando sale del complejo de Edipo, como lo vimos, no en este espacio, en todos, pareciera que es así de simple y chao. Pero a mí me pareció haber entendido que si el tipo no supera el complejo de Edipo, después tiene, Freud escribe, impotencia psíquica. La impotencia psíquica, porque nunca puede separar. Es ella, no soy yo. Es ella. Escuchen, la impotencia psíquica es un concepto freudiano que lo trata en un texto que se llama Sobre la más generalizada degradación de la vida erótica. Yo les hablé de la vida erótica, que habla de la sexualidad del varón exclusivamente. ¿Qué dice Freud? Que por el complejo es interesante, porque a partir de ese ejemplo queda claro, me parece más, el lado del varón. Él dice, como el primer objeto de amor que te erotiza es tu... Se murió, se murió. Espera, no estamos para romper cosas que no hay presupuesto. Escuchen, como el primer objeto de amor que te erotiza en el varón es la madre, y por la prohibición del incesto la madre está prohibida, Freud dice, más que un hombre ame y se erotice con la misma mujer, llama la atención cómo alguien puede amar y erotizarse con la misma mujer, que esto pasa porque el objeto de amor que lo erotizó después queda prohibido, es incestuoso. Dice, por eso muchos varones pueden amar a una mujer idealizada, que era el concepto de la dama, y erotizarse con la mujer degradada. Y en un punto, para erotizarse, no se vayan a la facultad de Derecho, pero algo de degradación tiene que haber, porque si una mujer está muy idealizada, es intocable. Es intocable. Y esto te lo dicen las mujeres, qué sé yo, no, a mí no me llama nadie, ¿viste? Esas mujeres que son hegemónicas perfectas, dicen, no me llama nadie me invita, no se pueden acercar. Porque algo de la falta tiene que estar en juego para que se posibilite el deseo. Y lo de impotencia psíquica quiere decir no poder amar y desear a la misma mujer. ¿Dónde lo trabaja Freud? Exhaustivamente sobre la más generalizada degradación de la vida erótica. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sexualidad es complicada, y uso la palabra complicada, para varones, mujeres, gays, lesbianas y todo lo que quieran. Es complicada porque en la neurosis, ¿no? Porque tiene que traer un rasgo del objeto, en la serie del amor queda en la serie edípica, eso se ve en el narcisismo, pero no tanto, porque si no es tu padre y es un problema, es complicada. Esto se escucha en la clínica, varones que dicen, me engancho con locas, yo me di cuenta de que es una loca. Me gustan las locas, no sé por qué me gustan las locas, yo me di cuenta a los 10 minutos que era una loca, pero me gustan las locas. Y fulanita, que es un dulce, qué sé yo, no me gusta. Y al revés también, al revés también. Uy, eso, ¿no? Esta complicación.
esta complicación del amor, bueno, toda la literatura, el cine, lo que ustedes quieran, está con esta problemática. Tiene que ver con lo pulsional también. Lo pulsional donde hay hidrotrifoliación, o sea, la hipersensibilidad. Son siempre las locas. Sí. Lo que pasa es que nos metemos en terrenos escabrosos, porque hay matices. No hay matices, hay situaciones de mucha violencia, qué sé yo, hay cosas para ambos. Bueno.